En el corazón de la Mixteca Baja Poblana, desde las montañas que se besan con el cielo y el viento que susurra historias ancestrales, se encuentra la comunidad de San Felipe Tlaltepec, una comunidad vibrante, llena de tradiciones arraigadas y un espíritu inquebrantable, donde la música no solo es un arte, sino una forma de vida. San Felipe Tlaltepec, perteneciente al municipio de Tepeji de Rodríguez en Puebla, ostenta el título de una de las comunidades más pobladas de la región, con más de 2000 habitantes que tejen un mosaico cultural de colores vibrantes. En este lugar mágico, la música se respira en el aire, se escucha en el canto de los pájaros y se baila en el ritmo de sus pasos. Este documental nos invita a embarcarnos en un viaje sonoro sin antecedentes, donde exploraremos la metodología única y fascinante con los que los habitantes de San Felipe Tlaltepec aprenden y viven la música. Descubriremos cómo la tradición se entrelaza con la innovación, creando una armonía perfecta que define su identidad cultural. A lo largo de este recorrido, conoceremos a maestros y alumnos apasionados, quienes nos compartirán sus historias y experiencias, revelando los secretos de un legado musical que se ha transmitido de generación en generación. Seremos testigos de cómo la música se convierte en un lenguaje universal que se une a la comunidad, fortalece lazos y alimenta el alma. Preparémonos para sumergirnos en la magia de San Felipe Tlaltepec, donde la música no solo se escucha, sino que se siente, se vive y se transforma en la esencia misma de un ser. Pero antes, para poner en contexto, San Felipe Tlaltepec es una comunidad que data de la época preclásica, que abarca del año 1200 a.C. al 250 después de Cristo, pues se han encontrado diversos vestigios arqueológicos dentro de la región mixteca, como lo es Tepeji el Viejo. Como una comunidad asentada dentro de la región, podemos decir que San Felipe Tlaltepec tiene su origen aproximadamente en el siglo XVI y XVII. Esta información nos da un panorama de que la comunidad es muy antigua, pues se cree que las principales misiones evangelizadoras y franciscanas fueron las encargadas de estar dentro de la zona, por lo que la comunidad se encuentra con una gran tradición y sobre todo es muy antigua. Se cree que hubo misiones evangelizadoras en la región, sin embargo, al ser Tepeji una región bastante complicada en el acceso, pues imposibilitó el hecho de que existieran conventos y demás instituciones evangélicas que dieran un amplio desarrollo a la comunidad. De dicha manera también encontramos que los vestigios arqueológicos encontrados dentro de Tepeji y de la región en específico datan de aproximadamente los años 800 al 1200 después de Cristo. La música en San Felipe Tlaltepec ha sido uno de los pilares históricos, culturales y sociales más importantes dentro de la comunidad, pues es la fuente de sustento económico principal de los habitantes. Sin embargo, esta tradición no es actual, no es contemporánea, viene de una tradición muy antigua, en donde las personas con el pasar de los tiempos fueron pasando de la música lírica y empírica a la profesionalización de la misma. Algunos datos en concreto que tenemos sobre la presencia de la música en San Felipe Tlaltepec son que se han encontrado diferentes evidencias arqueológicas dentro de la región que datan de vestigios musicales y como instrumentos, representaciones gráficas que datan aproximadamente de la época del año de 1500 a.C. al 250 después de Cristo. Después hubo una influencia colonial, pues encontramos que con la conquista hubo una mezcla de tradiciones entre lo que se encontraba en el territorio nacional y muy específicamente dentro de esta región y el mestizaje cultural de la Nueva España a través de nuevas expresiones y nuevas formas de transmitir música. Finalmente, a la consolidación de la tradición, donde encontramos la historia aproximadamente en el siglo XIX y XX, pues la música se convirtió en uno de los aspectos fundamentales para la vida cotidiana de las personas dentro de San Felipe Tlaltepec, además de que surgieron diversas bandas de viento, que estas tienen un símbolo importante dentro de la comunidad y de la expresión artística misma. Y finalmente una transmisión cultural que se ha dado a lo largo del tiempo,
desde aproximadamente del año de 1900 hasta la actualidad, un cambio que se le ha dado al sentido musical y sobre todo a cómo se enseña y aprende este arte. Algo que podemos destacar en la comunidad de San Felipe Tlaltepec fue que con el pasar del tiempo y de los años, y tras la creciente necesidad de crear instituciones que enseñaran a los jóvenes a desarrollarse dentro del arte de la música, se dio comienzo con el Conservatorio de Música del Estado de Puebla, Unidad Administrativa Auxiliar en San Felipe Tlaltepec, que es una institución dependiente del Conservatorio del Estado de Puebla. Músicos más contemporáneos de la época de los 2000 a la actualidad principalmente tienen una formación en dicha institución, por lo cual la profesionalización de la música se ha dado en gran medida. Es importante destacar que pese a que se cuenta con una institución propia dentro de la comunidad, la tradición musical se mantiene, pues las bandas de viento interpretan diversas melodías a lo largo de las distintas festividades profanas, religiosas y eventos particulares en la comunidad, pero además se le ha dado un sentido diferente a lo que es la música. Desde pequeños los jóvenes aprenden a escuchar melodías como oberturas, piezas y demás obras de la música clásica, pero también con la época contemporánea se han dado diversos cambios de géneros y estilos. Desde un escenario más reflexivo con los ejercicios que estamos haciendo con anterioridad dentro del video, en donde se ejemplifican un poco los estilos y los géneros de música que coexisten dentro de San Felipe Tlaltepec, creo que podemos destacar de cierta manera algunos términos que son importantes a tener en cuenta. Uno de ellos es la multiculturalidad. La multiculturalidad dentro de San Felipe Tlaltepec yo diría que existe porque dentro de la misma comunidad, del mismo territorio, pues existen diversas culturas musicales. Esto es importante tenerlo en cuenta porque la cultura musical que nosotros vamos a definir dentro del contexto de mi comunidad, pues va referida a que los estilos de música provienen de distintos lugares y sin embargo existen intérpretes, artistas y músicos que pues pueden convivir con ella, ¿no? Que pueden estar presentes dentro de la comunidad, a pesar de que son corrientes musicales diferentes entendiéndolas de otros lugares.
Por ejemplo, la música clásica, que proviene de una corriente occidental, de una corriente europea, y que ha prevalecido dentro de la comunidad, ¿no? Pero no solamente limitarnos a lo que es algo extranjero, sino también a la parte nacional. El norteño, que proviene de los estados del norte del país, la música sinaloense, que proviene del estado de Sinaloa, el mariachi, que proviene de Jalisco, de Guadalajara y demás, y también la parte de la cumbia, que proviene del área metropolitana de nuestro país, ¿no? De la Ciudad de México, del Estado de México y también de Puebla. Entonces podemos definir que existe la multiculturalidad porque cada una de estas corrientes es diferente, proviene de diferentes lugares, sin embargo coexisten dentro del territorio de San Felipe Tlaltepec. Pero aquí podemos entrar a un tema de debate, ¿no? Porque se viene el segundo término, que es la pluriculturalidad, que esto que implica el reconocimiento de la existencia de múltiples culturas dentro de la sociedad, que va un poquito más allá de la simple coexistencia, sino también sobre la importancia, ¿no?, de la diversidad cultural para el desarrollo de una comunidad. En este caso podría decir que también se encuentra, porque desde esta parte considero que cada uno de los estilos, corrientes o géneros musicales que existen dentro del territorio de San Felipe Tlaltepec, pues son reconocidos y a su vez son importantes. Y aquí vamos hacia la siguiente parte, ¿no?, de la interculturalidad, porque cada uno de estos géneros, cada uno de estos estilos, a pesar de que comparten el territorio, a lo mejor comparten, no sé, un estilo, algunos conceptos musicales más arraigados, también son importantes porque cada uno de ellos considero que contribuye al otro, ¿no? No solamente se limita a existir dentro de su misma corriente musical, sino que también apoyan a los demás, ¿no? Creo que esto es lo que podría decir que es un sello de mi comunidad, porque pese a que son diferentes estilos, diferentes culturas, diferentes pensamientos musicales, que esto hay que destacarlo y que es muy importante, pues coexisten y entre todos pues se van colaborando a crear lo que es la identidad musical de San Felipe Tlaltepec, de mi comunidad. Y bueno, como parte también importante es entender la metodología que se sigue para aprender música, ¿no? Desde esta perspectiva vamos a rescatar las opiniones de algunos maestros de música, técnicos en música y algunos estudiantes que están en desarrollo, ¿no? Y desde esta parte vamos a rescatar la perspectiva que cada uno de ellos tienen sobre lo que es la música. Entonces vamos a dar paso a una serie de entrevistas que me di a la tarea de realizar con la finalidad de detectar cómo ha cambiado la metodología de la forma en que se aprende música a lo largo del tiempo. Comenzamos con las entrevistas. Vamos con la entrevista número 1. En este momento me encuentro con Axel Alejandro Campos Aguilar. ¿Qué edad tienes? Tengo la edad de 14 años. ¿Tu lugar de nacimiento? Fue en Tehuacán, en el Hospital de la Mujer. Nací en el 2009 y el 3 de septiembre. ¿Vives actualmente dentro de la comunidad? Sí, vivo dentro de la comunidad de San Felipe Tlaltepec. Muy bien, tú estás iniciando pues lo que es la carrera musical, por así definirlo, ¿no? Esa parte, ¿tú cómo estás aprendiendo música? ¿Quiénes son tus maestros? ¿Qué es lo que estás aprendiendo? ¿Y en qué momento empezaste a estudiar? Pues bueno, la vida de músico la empecé desde los 9 años, me lo inculcó mi abuelito, que también fue músico desde hace varios años. Empecé la música desde los 8 años con el instrumento de percusión, lo que es la percusión, y ya me inculqué en el conservatorio a los 2 años de edad. Llevo cursando año y medio en el conservatorio de música de la comunidad, y pues bueno, el propósito de estudiar música es para pues conseguir a lo mejor un futuro mejor y tener un poco más de conocimiento sobre lo que es la música y otros temas. Por ejemplo, tú me dices que estudias en el conservatorio. ¿Cuál es la materia que más te gusta y la que menos te gusta? La que más me gusta, bueno, empezando por la que más me gusta, pues es el instrumento, donde puedo sobrevalorar más lo que es la música y más el instrumento para poderlo ejecutar mejor. Y pues, la materia que no me gusta,
pues no hay ninguna porque todas las materias son muy buenas y pues puedes aprender algo y sacar algo bueno de las materias. Claro, tú me dices que comenzaste la música a los 9 años, actualmente tienes 14, tienes 5 años de experiencia. ¿Cuál es como la experiencia que más te ha gustado dentro de la música? A lo mejor salir a tocar a algún lado, algo dentro del conservatorio. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Bueno, lo que más me gusta de ser músico es de que puedes salir a visitar lugares que no has conocido, puedes vivir tradiciones o pues puedes sentir la tradición de ser músico y de ir a otros lugares a convivir a convivir con personas buenas o Con más experiencia, con más ¿no? experiencia. Y en esta parte, tú me comentas que la vida de músico la empezaste gracias a tu familia, que son músicos, ¿no? ¿Crees que ha cambiado la forma de enseñar música con el tiempo? Pues sí, porque con el tiempo pues han existido mucho más géneros y pues yo digo que la música ha cambiado mucho en estos tiempos y a lo mejor la ejecutación o el que lo ejecuta lo puede hacer de manera distinta a lo que fue primero de ser músico o algo así. Claro. Tú, en la poca trayectoria que llevas, ¿cuál consideras lo más importante que debe de conocer un músico? ¿Qué es lo más importante? Pues lo más importante para mí, lo que es más importante que lo de un músico, pues es más saber ejecutar un instrumento. No es nada más hacerlo sonar, sino que es ejecutar el instrumento y saberlo tocar para poder ejecutar diferentes piezas o variaciones para poder salir adelante y ser un mejor músico. Claro. Entonces, en esta parte, pues estamos hablando de que eres una nueva generación de músicos, ¿no? A lo mejor experiencia como tal dentro de lo que es el ambiente musical, pues no la posees. Sin embargo, tú, por ejemplo, ¿por qué consideras que las nuevas generaciones deben de aprender música? ¿Por qué es importante para la comunidad preservar la música? Pues bueno, para este pueblo la música ya es una tradición que se lleva desde varios años y pues es importante seguir esa tradición y no dejarla morir porque pues va a haber algún tiempo en donde las nuevas generaciones ya no puedan distinguir qué es música o saber qué es música. Para mí es muy importante que las nuevas generaciones aprendan música para seguir siendo pues lo que se dice aquí en San Felipe, un pueblo de músicos. Claro. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que ahorita a futuro te gustaría aprender de la música? ¿Qué es lo más importante o lo que te llama mucho la atención? Pues salir adelante y ojalá pues estudiar en algún conservatorio de alto nivel para poder ser alguien mejor en la música y pues para poder seguir adelante en la vida. Claro, pues te agradezco por tu tiempo. Espero que pues tus metas que tienes dentro de lo que es la música pues se cumplan y pues muchas gracias por contarme lo que sabes. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Nos encontramos en la entrevista número 2. En este caso, el nombre de nuestro entrevistado es Santiago Felipe Aguilar Rosas. ¿Cuál es tu edad? Tengo 18 años. ¿Tu lugar de nacimiento? En Tepejira de Rodríguez. ¿Pero radicas dentro de la comunidad? Sí. Sí. Vamos a comenzar formalmente con una serie de preguntas que nos van a ayudar a determinar cómo ha cambiado la metodología en la cual se enseña música a lo largo de los años, ¿no? De la historia. Empezamos con esta primera pregunta. ¿Cómo fue que aprendiste música? Por mi familia. Gracias a mis tíos y a mi papá. ¿Tus familiares son músicos? Sí, tengo familia. ¿Quién específicamente fue el primero que te enseñó algo sobre música? Mi papá, Reinaldo Aguilar Aguilar. Y mis tíos, que los que más me enseñaron música se llaman Hermelindo Aguilar Aguilar y Aaron Marcial. ¿Cuál es el instrumento que tocas? Toco clarinete en si bemol, pero empecé con el, bueno, lo conocemos como requinto, pero en sí es clarinete en mi bemol. ¿Cuál fue la primera enseñanza que tuviste dentro de la música?
Me empezaron, bueno, a mí me empezaron a enseñar las notas musicales y las escalas. Las escalas y las notas. Tú fuiste alumno del conservatorio, ¿verdad? Sí, ¿Cuál fue tu experiencia dentro de la institución? pues una de las experiencias más bonitas que me quedaron fue que tuve muy buenos maestros, muy buenos, la verdad. Tuve compañeros que me enseñaron igual, me enseñaron muchas cosas que pues, yo no sabía. Y pues más que nada tuve un maestro que sí se falleció como en 2017, no me acuerdo muy bien, que se llamaba Raimundo. Fue mi primer maestro de clarinete, muy bueno también. Y pues gracias a él aprendí lo que ahora es. ¿Cuáles fueron los primeros, no sé, enseñanzas o cuáles fueron los primeros aprendizajes que tuviste en el conservatorio? Pues me enseñaron pues algunas posiciones en el clarinete, me enseñaron a solfear y me enseñaron pues la teoría y la historia de la música. Claro. Y desde esta parte, bueno, en la comunidad entendemos que la música pues es muy parte de nosotros, ¿no? Es muy parte de la identidad de la comunidad, pero también como músicos y a lo mejor intérpretes que formamos parte de a lo mejor de bandas, de agrupaciones, de, no sé, de demás conjuntos, entendemos también que la experiencia es muy importante, ¿no? Sí. ¿Por qué consideras tú que la experiencia es más importante, por ejemplo, que la teoría? ¿O tú cuál dirías que es más importante, aprender teóricamente en un conservatorio o ir ya a desempeñarte como músico en un escenario? No, la verdad es muy importante ir a un conservatorio porque pues, igual no es nada fácil y no se puede pues, aprender de la noche a la mañana, requiere tiempo y mucho empeño, la verdad. Y pues sí, es más importante la teoría, pues, que gracias igual tenemos el conservatorio de aquí en el pueblo y es más importante el conservatorio. Claro, la teoría como que te va dando ese panorama de ir aprendiendo cosas nuevas, de irte a lo mejor desempeñando como músico de mejor manera, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué instrumento o en qué agrupación tocas? Pues ahorita actualmente estoy viajando a Santa Clara, Huitzilac, con una banda que se llama La Retoñitos. Estoy con esa agrupación, es una banda sinaloense, pero en sí empecé con una banda clásica que se llama Banda La Guadalupana, que es aquí de San Felipe, y es una banda sinfónica muy buena, ¿no? Y dentro de, a lo mejor, de las agrupaciones en las que has estado, ¿qué experiencia crees que es la más importante o la que más te ha marcado como músico? La que más me ha marcado como músico es la clásica. En la clásica es donde tuve más experiencias muy bonitas, que compartí secciones con unos muy buenos clarinetistas y tuve experiencias muy bonitas, pero igual en el tamborazo, que se llama así más o menos, igual tuve experiencias muy buenas y tuve secciones tanto buenas ondas y pues, lo normal. Algunos momentos complicados también dentro del panorama musical, ¿no? ¿Tú consideras que a lo mejor dentro de tu instrumento pues es importante como tocar en grupo, ¿no? Es importante coordinarse a lo mejor en tocar, no sé, distintos tonos o distintas voces que se le llaman dentro de la música que pues van formando al final una melodía, ¿no? Desde esta parte, ¿consideras que la experiencia que has tenido con a lo mejor otros clarinetistas pues te ha significado, te ha ayudado? Sí, la verdad sí. Como te vuelvo a repetir, he compartido pues escenario con varios clarinetistas que son muy buenos, la verdad. Y igual en la sinfónica me ha tocado la oportunidad de compartir con muy buenos clarinetistas, muy buenos músicos. ¿Cómo qué experiencia o qué te han enseñado esos maestros? Pues me han dado consejos como por ejemplo lo que es la embocadura, me han enseñado la afinación, que es muy importante en la música. Me han enseñado más las tonalidades, que igual es muy importante. Sí. Bueno, por ejemplo, me comentabas en un principio que pues tu forma de aprender música pues ha sido a lo mejor cambiante, ¿no? Empezaste a lo mejor en familia, en un ambiente más tranquilo, después un conservatorio, ahorita ya muy basado en lo que es la experiencia, ¿no? Por ejemplo, ¿tú consideras que la forma en la que estás aprendiendo música actualmente ha cambiado con el tiempo? Por ejemplo, ¿cómo tu papá o cómo tus tíos aprendieron? Sí, la verdad sí, ellos aprendieron pues gracias a mi abuelo. A mi abuelo por lo poco, mucho que aprendió. Y él les enseñaba a mis tíos, y pues gracias a eso formaron la agrupación, formaron la sinfónica, pero sí se ha cambiado mucho. Ahorita apenas
no tiene mucho que se hizo el conservatorio, pero antes no tenían eso. Sí, sí. Y sí cambió mucho. Era como una persona, un músico que lideraba y en base a eso, pues los demás como que aprendían a tocar a lo mejor instrumentos no tan complicados, empiezan a lo mejor por una sección de percusiones, después se van moviendo a diversos instrumentos de acuerdo pues a los intereses que han tenido, ¿verdad? Sí, Por ejemplo, hablando de la experiencia que es muy importante, ¿tú consideras que la música ha cambiado algo en tu vida? sí, ha cambiado mucho mi vida. ¿Cómo qué aspecto podrías decir? Pues una de las que ha cambiado pues es el cambio de género, más que nada. Como te decía, pues yo empecé en la sinfónica y pues de ahí me dediqué al sinaloense, que es lo que más ha cambiado en mi vida. ¿Consideras, por ejemplo, que dentro de ese cambio también la experiencia te ha ayudado, te ha servido? ¿Qué es lo que más te ha impactado en ese cambio? ¿Cómo? Por ejemplo, ¿qué consideras que ha cambiado de a lo mejor de tocar música clásica, tocar sinaloense? ¿Qué cambia en tu instrumento muy particularmente? A lo mejor las tonalidades o la forma o la enfocadura, ¿qué es lo que más significa el Pues cambio? sí, yo no pensaba en eso tanto, pero sí cambia mucho lo que es en la tonalidad, cambia mucho el sonido. Y y pues sí, no, en el sinaloense no es tanto tocar fuerte ni sobreagudo, sino sí, la verdad es muy tocar afinado y tocar pues, las notas que son. Sí, sí. Y desde esta parte, hablando de a lo mejor de las primeras experiencias o los primeros acercamientos que tuviste con la música, si pudiera regresar al momento en donde empezaste, donde tú digas, pues fue mi primera clase, no sé, ¿qué cosa te gustaría que hubiera sido diferente? A lo mejor una forma diferente, un método diferente, un maestro diferente. ¿Qué te hubiera o qué te gustaría cambiar? Pues si yo pudiera regresar, yo le pondría más empeño a la música, porque uno no sabe qué es lo que se pierde. Y sí, en los tiempos que yo estudié en el conservatorio no le puse mucho empeño, y pues más que nada el empeño. Bueno, pues así terminamos la segunda entrevista. De antemano, pues te agradezco tu participación y la disposición que tuviste con el tiempo y continuamos. Nos encontramos en la entrevista número 3. En este momento nos encontramos con... Soy Patricia Viviana Martínez. ¿Cuál es tu edad? Tengo 21 años. ¿Tu lugar de nacimiento? En Puebla, Ciudad Puebla. ¿Pero eres residente de aquí o...? Sí, bueno, actualmente vivo en Puebla, pero sí estuve radicando por alrededor de 9 años. Cambiados a modo más de plática, para discutir un poco el diálogo más de manera fluida y natural, para que no nos pongamos nerviosos, ni el entrevistado ni el entrevistado. Empezamos con la primera pregunta. ¿Cómo fue que aprendiste a tocar o a interpretar música? Bueno, de hecho, inicié más que nada en el conservatorio, estudiando lo básico, lo que es música, pero al momento de ya ejecutar un instrumento fue gracias a la banda de mi abuelo, porque pues vengo de una familia de músicos, entonces de ahí la banda pues, se llama San Felipe. Entonces ahí es donde empecé a tocar, a ejecutar un instrumento, que fue siendo la tarola. Entonces te dedicas a la familia de percusiones. Ujú, exactamente. ¿Qué instrumentos dentro de la familia de percusiones son los que más te agrada tocar? Los que más me agradan es el bombo, hablando pues orquestalmente el bombo, los timbales y creo que nada más mm, en ese ¿Quién fue el primer maestro que tú digas que fue el primero que te enseñó a lo mejor algún concepto o algo dentro de la música? mi papá, Everardo Martínez, pero él toca trompeta. ¿Y qué fue lo primero que te enseñó, lo primero que a lo mejor te marcó dentro de tu carrera musical? Supongo que fue más que nada el miedo, a quitarme el miedo por los errores que pudiera tener como principiante. Claro. Tú estudiaste dentro del conservatorio de la comunidad, ¿verdad? ¿Cuál fue a lo mejor una experiencia o algo que hayas estudiado que te haya marcado dentro de el aprendizaje que hayas tenido por la música? Ah, ¿me puedes repetir? A lo mejor, no sé, algún momento, alguna materia,
No sé, a lo mejor un concierto que hayas tenido que te haya gustado, que haya significado mucho para ti como músico. Supongo que cuando inició las participaciones como dirección hacia la banda de música del conservatorio, eso me enseñó pues a tener más confianza, a tener una mente más abierta en el ámbito musical, porque pues obviamente no es solamente tocar mi instrumento, sino es todo lo que conlleva la música. Entonces, eso me enseñó más que nada la seguridad y ser más abierta en los ámbitos musicales. Claro. Y dentro del marco del conservatorio, llevas algunas asignaturas, algunas materias que van encaminadas a lo mejor a historia de la música, a interpretación y demás. ¿Cuál es la materia de las que llevabas dentro del conservatorio que más te agradaba y por qué? Pues obviamente me agradaba más mi instrumento, la materia de instrumento, porque pues ahí aprendía más lo básico y la verdad me la pasaba muy bien. Las otras materias también son importantes, pero consideraba que no tenían tanto impacto como la de instrumento. Claro, claro. Y dentro de eso, ¿qué era lo que más te gustaba de la materia de instrumento? Supongo que la convivencia, porque también tenía mucho que ver el hecho de convivir, la forma de aprender era muy dinámica, era menos teórica, era con más movimientos. Entonces, a mí me gusta más ese tipo de ámbitos. ¿Y cuál era la materia que menos te causó como impacto, que menos te agradaba? Historia de la música. Yo sé que es importante la materia, pero no me agradaba mucho. De por sí, bueno, soy una persona que no le gusta mucho lo teórico exclusivamente. Entonces, no me gustaba tanto el hecho de ver muchas teorías, mucha historia, de ese tipo de cosas. Pero pues también, pues sí me sirvió. Y claro, desde esta parte llegamos a algo en un momento dentro de las explicaciones en donde me marcas como que te gusta mucho lo práctico, ¿no? Realizar ejercicios y demás. Desde esta parte, ¿tú qué consideras que es más importante? ¿El estudio dentro de la escuela, a lo mejor hablando de teoría, conceptos y demás, o la experiencia que puedes hacerte dentro del campo de la música, a lo mejor salir a tocar, interpretar? ¿Cuál consideras? No, lo más importante o lo que más yo siento que te deja tanto aprendizajes como técnicas y demás, pues obviamente es la experiencia, porque pues no es lo mismo cuando te preparan para un concierto, con ensayos, con pues técnicas, con práctica, porque pues al final sabes que el resultado va a ser relativamente bueno, ya que pues lo venías aprendiendo, pero la experiencia como por ejemplo un músico lírico en las bandas donde a veces pues no es una partitura como tal, es simplemente oído o así, pues siento que es donde más, o sea, más te formas como músico, porque estás aprendiendo a desarrollar tu oído, tus ritmos y todas esas cosas. Claro, de esta parte tocas un concepto que creo que es muy importante tenerlo en cuenta, que es los músicos líricos, ¿no? Ujú. Desde, por ejemplo, a lo mejor de cuando tú eras pequeña me comentas que pues tenías familiares que son músicos, tienes una banda y demás. ¿Tú crees que la forma en la que a lo mejor tu papá o tu abuelo aprendieron música y la forma en la que tú aprendiste cambió con el tiempo? Sí, cambió mucho. Yo me acuerdo que pues mi abuelo, mi papá aprendieron una forma un poquito más brusca, porque aprendieron, pues ellos le llaman a la mala, ¿no? De una manera más, sí, más, pues los aventaban más que nada a hacer cosas que ellos no estaban listos. Te digo, a veces cuando te estás formando apenas, pues es el miedo, ¿no? El miedo a equivocarte, el miedo a un solo, como le decimos nosotros. Entonces, ellos pues sí aprendieron de una forma más brusca. Y nosotros, o al menos en mi caso, aprendí de una forma más tranquila, donde tuve a alguien, pues a una guía atrás de mí que me decía, pues esto va así, esto no va aquí, cosas así, cuando ellos pues no lo tenían. ¿Y a ti te hubiera gustado aprender en la forma que aprendieron tus papás o tu papá? De gustarme siento que no, porque sí lo consideré algo muy, bueno, fue una sorpresa la manera en la que aprendieron, pero siento que sí me hubiera servido un poco más a desarrollarme mejor como músico. Claro, claro. Y esta parte, por ejemplo, en donde los aprendizajes dentro de la música, pues decimos que son muy importantes porque la experiencia va formando un carácter, ¿no? Que nosotros vamos teniendo dentro de la música y en la comunidad, pues se entiende, ¿no? En el contexto en el que estamos, pues la música es muy habitual, es muy común estar escuchando constantemente canciones, que la familia pone música clásica y demás, es muy común. ¿Tú crees que la música ha tenido un impacto en tu vida?
Ah, claro que sí, claro. En muchos ámbitos, de hecho, no solamente como un desarrollo musical personal, sino que la música a veces te ayuda mucho a la seguridad que tú tienes ante la sociedad en diferentes, ¿cómo se puede decir? En diferentes ambientes que tú puedas llegar a presentarte. Te ayuda mucho en tu seguridad y creo que eso es lo más importante que me ha tocado vivir a mí. O sea, pues porque sí considero que no era una persona muy segura antes de la música y después de esto, pues vas teniendo nuevas experiencias, vas desarrollando la seguridad sobre todo. Claro. Ya como última pregunta, esto es un poquito más de reflexión. Por ejemplo, si ahorita volvieras al punto en donde iniciaste musicalmente tu carrera, ¿qué cosa te gustaría hacer diferente? A lo mejor ver música de una nueva forma, un método diferente o alguna acción en específico que te gustaría cambiar. Supongo que la disciplina, porque siento que desde que inicié hasta donde voy ahorita en cuestión musical, pues no he tenido una muy buena disciplina, que digamos, siempre llegamos a un punto donde nos emocionamos, en un punto personal pues nos consideramos buenos, entonces dejamos un poquito la música, dejamos un poquito los ensayos, dejamos un poquito ensayar y repasar y aprender cosas nuevas y nos vamos quedando poco a poco porque vienen nuevas generaciones con más ganas. Entonces, eso, yo siento que sí, cambiaría un poquito mi disciplina, los ensayos, el estudio y todo eso. Si tuvieras que, a lo mejor resumir tu vida o lo que has obtenido en la música en alguna frase, en alguna palabra, ¿cuál crees que sería Experiencias. tu experiencia? Ujú. ¿Por qué consideras que es tan importante? Mm, supongo que la puedo resumir en eso porque es lo que me ha dado la música a mí. He conocido lugares, conocido personas, he conocido pues muchas cosas que pues uno puede decir, o sea, cómo de la música puedes pasar a otras cosas o relacionarla en otras cosas, ¿no? Entonces yo siento que por eso lo puedo resumir en esa palabra. Sí. Bueno, pues de antemano te quiero agradecer por el tiempo y por la disposición que tuviste de responder estas preguntas. La finalidad del trabajo pues es sobre todo contrastar las posturas de las personas, de en cómo se ha aprendido música históricamente, ¿no? Porque hablábamos de que en la comunidad desde hace mucho tiempo la tradición musical creo que es lo que nos hace únicos dentro de los poblados de la región. Entonces yo creo que es importante también como tener ese preámbulo de contrastar las formas en las que se aprende música en la actualidad, en cómo se va a aprender a futuro y también hacer un viaje al pasado y entenderlo, cómo es nuestro origen, porque a final de cuentas es uno de los aspectos más importantes dentro de la cultura. Entonces, pues de antemano te agradezco tu tiempo y pues muchas Muy bien, gracias. gracias. Y bueno, nos encontramos en la cuarta entrevista. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es José del Rosario Aguilar Hernández. ¿Qué edad tiene? 73 años cumplidos. ¿Usted, su lugar de nacimiento es aquí en la comunidad? Aquí en San Felipe, Tlaltepec. Pues vamos a iniciar con una serie de preguntas. La finalidad de esto es como recabar un poquito de información que va cercana a cómo fue que usted aprendió música, cuál fue el procedimiento que siguió y también algunas opiniones sobre algunos temas. Empezamos con la primera pregunta. ¿Usted cómo aprendió música? ¿Quién fue la primera persona que lo introdujo a lo que es este arte? ¿Qué fue lo primero que aprendió? Bueno, pues mi papá fue el que me invitó a aprender música. Nada más que pues de niño, yo recuerdo que como a la edad de 8 años ya mi papá quería que yo me inclinara a la música. Pero en ese entonces no era tan fácil animarnos a o sea, no nos inclinábamos tan fácil al arte porque no había ninguna remuneración al trabajo, al arte. Sí, sí. Aquí se tocaba pues, de gratis, no había ningún ingreso de nuestros papás hacia la casa, un ingreso económico que sostuviera la familia, nada de eso. Era por amor al arte nada más. Entonces el pueblo aquí, la comunidad, vivían del campo, de pues criar ganado,
eso era la vida del pueblo aquí. Entonces el músico era mal visto en ese entonces. Estoy hablando de los años 50, 60, hasta los 70 todavía había esa, ¿cómo se llama? Esa discriminación de la gente del pueblo. Más que nada las mujeres discriminaban mucho a los hombres adultos o jóvenes que se inclinaran a la música, pues eran mal vistos porque nos tenían ese concepto de ser pobres, porque la música no daba para mantener, para vivir, sino que pues decían que era un oficio para flojos, que no querían trabajar al campo y por eso se inclinaban a la música. Ese oficio era como un oficio en ese entonces. Y por eso pues nuestras mamás, o en este caso mi mamá, pues me dice, no, pues no, tu papá te invita, te sugiere, pero no te conviene porque tú sabes que no vivimos de la música, así que pues, dedícate a otra cosa. Por ejemplo, tenemos bastantes terrenos de cultivos, tenemos animales, pues criando reses, otros animales. Entonces, pues en eso dedícate, esa es la vida de aquí del pueblo, no la música. Pues yo creyendo en eso, pues dejé pasar mucho tiempo en no estudiar la música. Así pasaron 5 o 10 años, pero mi papá me insistía, incluso él ya le daba clases con lo que podía él, con la poca experiencia y conocimiento de él, le impartía clases a jóvenes más grandes que yo, venían a estudiar aquí. Incluso uno de los dos que estudiaron acá, pues fueron músicos, y pues uno de ellos vivió de la música y murió como músico, porque pues viene el cambio, viene la evolución, pues cambiaron los tiempos. Pero de lo que toca de mi persona, pues yo terminé la primaria en 1965, para entonces yo ya tenía 15 años cuando terminé mi primaria, y pues la rebeldía, ¿no? La edad de la rebeldía, pues en lugar de estudiar música, pues me invitaron compañeros de la escuela que nos vamos para México. Ya terminamos nuestra primaria y vámonos para México. Ya con que tengamos el certificado de primaria, pues ya podremos encontrar un trabajo. Pues obviamente en ese tiempo, pues sí, con la primaria. Sí. Bueno, nos fuimos para México, allá a trabajar. Yo trabajé en una carnicería, pero no, nunca fue igual, aunque también mi papá era carnicero aquí, pero el trabajo de acá pues era un sistema, un modo de trabajar, y en la ciudad es otro, totalmente diferente. Bueno, pero yo le doy gracias a Dios y a la vida que pues me pusieron ese camino, parte de mi rebeldía, pero también la vida me dio el camino ese para emigrar a otro lado, como para probar suerte en otros trabajos, y estuvo bueno porque ahí entendí que no era fácil estar bajo dominios de patrones y todo eso. Entonces fui regañado, fui humillado por parte de aquellos patrones. Y una de esas, pues en un descanso, un fin de semana que me dieron el descanso allá en México, yo estuve elaborando en el mercado tan famoso de la Ciudad de México, que es La Merced. No había central de abasto como ahorita, era lo máximo que tenía la Ciudad de México. Pues ahí trabajé, pero en un fin de semana quise ir a dar un paseo ¿cómo se llama? Al hemiciclo de Juárez, que está dentro de, ¿cómo se llama? El parque
el más grande de la Ciudad de México, ¿cómo le llaman? Donde está el Palacio de Bellas Artes. Sí, sí. No me acuerdo cómo se llama. En la Alameda La Alameda Central, sí, perdón. Sí. Ahí, pues precisamente en el monumento de Hemiciclo de Juárez estaba una banda sinfónica. En ese entonces la banda se denominaba como Banda de la Ciudad de México. Sí, sí. Y pues era una banda sinfónica, banda de instrumentos de aliento. Bueno, escuché yo la sinfónica, me sorprendió porque nunca antes había escuchado una banda tan profesional en esos tiempos, porque aquí, pues si tocaban nuestros papás, nuestros tíos o amigos acá de San Felipe, pues no pasaba de algunas marchitas, algunos boleritos, y pues facilitos. Cuando allá escuché música de alto nivel, y dije, qué bonito suena esto, ¿no? Eso me llamó la atención. Y luego me llamó la atención la presentación de cada músico, bien presentables, instrumentos flamantes y todo eso, ¿no? Y dije, bueno, ¿cómo estos músicos sí tienen otra vida o qué pasa? ¿Por qué en mi pueblo no vale la música, no? Entonces yo quise preguntar a un tubista, le digo, fíjese hasta dónde era mi ignorancia ya después de 15 años, le pregunto, bueno, ¿ustedes ganan dinero por tocar aquí? Y me queda viendo el músico y me dice, ¿por qué lo dices? Porque en mi tierra hay músicos, pero allá no se gana dinero. No, aquí sí. Y se me ocurre preguntar, bueno, ¿y cuánto ganan? No, pues a nosotros lo que te podemos decir es que nos paga el gobierno, nos pagan bien, nos dan uniformes, nos dan instrumentos a cada quien, y quincenalmente cobramos, fin de año tenemos el aguinaldo, tenemos prestaciones, cosa que yo no entendía qué cosa eran prestaciones, pero todo eso me comentó el músico aquel. Entonces fue cuando reaccioné, dije, entonces sí, la música, sí es cierto lo que me dijo mi papá de un principio. Cuando yo tenía mis 8 años me dice mi papá, aprende música, que ahorita no lo vale, ahorita no cuesta, no vale dinero, pero a futuro, aunque sea para un refresco, vas a tener, aunque sea para un pan, vas a tener, porque van a venir tiempos diferentes. Y me puso un ejemplo, o sea, como para animarme a la música, me dice, mira, dice, ahorita aquí acostumbramos, aquí en el pueblo, si hay una fiestecita o qué sé yo, o hay una funeral aquí en el pueblo, y estamos tocando y pasa por ahí, por coincidencia, pasa algún compañero músico de otra banda, cualquiera de nosotros se para y dice, mira, llamen al compañero que va pasando ahí, llámenlo, que se tome un aguardiente, un café o un refresco, lo que nos hayan dado ahí. Dice, lo llamamos, ya lo invitamos. ¿Por qué? Porque es compañero músico. Pero si pasa ahí otra persona que maneja otro oficio, llámese albañil, llámese pues jornalero y todo eso, pues no le hacen caso. Tan solo porque es músico, aunque sea de otra banda, pero pues ya lo invitan a disfrutar de lo que ellos tienen ahí en ese momento. Entonces, algún día alguien te puede ofrecer un refresco, porque saben que vas a tocar algo, o estás ejecutando algún... Pero aún así no le hice caso, pero ya cuando vi esa sinfónica y me cuenta el músico aquel su vida, su modo de vivir, dije, entonces sí, esta gente sí. Entonces bien me decía mi papá que con el tiempo va a cambiar la vida del artista, y eso me impresionó y se me grabó tanto, o sea, me impregnó eso,
No, pues nada más trabajé 28 días y le di las gracias al patrón, me regresé para el pueblo. Fue cuando ya mi papá ya ni me hizo caso, ya tenía yo 16 años, ya no me hizo caso, ya no insistió, dice, vio que era yo rebelde, pues dirá, pues ya para qué. Pero yo solito acudí a buscar mi método. En ese entonces el Hilarión Eslava era el que estudiábamos, ya todo arrugado, todo. Pero bueno, lo encontré y empecé a deletrear, ahí empecé. Y fue cuando una de esas me encuentra mi papá deletreando el solfeo y dice, ¿y ahora qué? Dice, pues quiero estudiar, pero tú dijiste que no te animabas a esto. No, mire, lo que pasa es que ahora que fui a México, ya le conté lo que vi, lo que me contaron y todo eso, y sí es otra vida de los músicos de allá. Sí. Entonces dice mi papá, pues sí, ahorita en mis tiempos no, tú vas a vivir otra época, a lo mejor de aquí a mañana, tú puedes vivir dependiendo como tú te inclines a la música, pero yo sé lo que te digo, puedes tener un futuro con esto. No, pues sí, me quedó tan presente hasta la fecha. Recuerdo que el uniforme de esos músicos era pantalón negro, camisa blanca y saco de color guinda. Igual la corbata de color guinda, y se veían tan uniformes, y la música que tocaban, no, hombre. Eso me llamó la atención, hasta la fecha tengo presente. Eso me animó, eso me dio fuerza como para inclinarme de la música. Bueno, pues totalmente, me incliné a la música. Sí. Y entonces ya, con lo poco que mi papá me dio los principios del método, hasta las 22 lecciones de ese método de Hilarión Eslava, pues posteriormente ya yo le fui buscando, yo fui interpretando la manera de cómo tenía que leer la música, así, pero al mismo tiempo empecé a tocar el barítono, un barítono viejito que por ahí me compró mi papá, pues con ese, pero quería yo hacer las cosas así tan rápido, porque dije, no, y si dejo pasar más tiempo, a lo mejor ya no me va a dar tiempo a tocar bien. Pues, ¿qué escuela aquí en esa época? Ninguna escuela había, y todo era hasta Puebla o a México. Entonces yo con lo que estudié aquí, con eso, ya solfeando con el barítono. Ya en ese tiempo también las bandas de aquí del pueblo, las 3 bandas, una de cada sección, pues se iban levantando también porque estaban muy abajo, totalmente raquíticos en todos los aspectos, musicalmente, económicamente, archivo no había, quién sabe cómo le hacían, pero bueno, pero se iban levantando, y al grado que ya ponían músicas, ya oberturitas, ya se empezó a tocar el Poeta y Campesino, Caballería Ligera, Primavera, cosas de ese nivel, valsecitos. Ya cuando me tocó ya empezar a trabajar, ya me dijo, vas a estudiar el solo del barítono, del mosaico del trovador, música de Verdi. Y dice, órale, y pues lo hice, tal como me lo decían mis compañeros, lo hacía yo, mi papá, entonces ya contrataron maestros que venían de fuera. A mí me tocó con maestros, por ejemplo, mi maestro que ya me fue perfeccionando al nivel de esta región, fue un compadre mío que se llamó Vicente Juárez Machorro, un trombonista del municipio de Tecamachalco. Él me enseñó
a dominar el trombón de émbolos, el barítono, posteriormente el trombón de varas, al grado que de lleno yo la música la agarré a los 18 años, y a los 22 ya estaba tocando los solos, las variaciones para trombón, y pues ya se me hizo fácil. Obviamente no era todo, porque pues de acuerdo al tiempo que vivíamos, ese era el nivel de musicalidad. Pero con eso yo ya empecé a vivir. Los 22 años de edad me casé, empecé a tener a mis hijos, ya mi familia independiente, pero ya no vivía yo del campo, ni de la carnicería, ni ganadero, nada de eso, sino de la música, porque fue tan rápido esa evolución que hubo, que todas las bandas tenían tocadas, tenían trabajos, contratos para todos lados. Entonces ya todos vivíamos de la música. En el 72, ya las mujeres de aquí del pueblo cambiaron también, porque entonces ya se empezaron a fijarse en jóvenes músicos, sí. Y antes no. Cuando decían que un músico iba a pedir a tal jovencita, decían, no, dice, ese muerto de hambre, dice, ¿qué cosa nos puede dar? Sí. No, se inclinaba a un campesino que tuviera cosechas, no tuviera de comer, y no un músico. Pero no, cambió. En el 72, que yo recuerde, en el 72 cambia, porque entonces ya las mujeres empezaron ahora sí que aceptar a los artistas, a los músicos, y que todavía no se vivía profesionalmente con lo que había aquí de conocimientos en esta región, por eso, pero ya vivíamos de la música. Bueno, en el 72 yo tenía 22 años, 3 años después, pues ya andábamos, las bandas de aquí ya salían para todos lados, el Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Morelos, entonces, una de esas fuimos a trabajar a la Ciudad de México. Dentro de la Ciudad de México, por allá, me escucharon músicos de Texcoco. Agradezco tanto al maestro Porfirio Clavijo, que era muy famosa su banda de él en esa época. Pues les puedo contar yo, hasta donde recuerdo, que en el Estado de México había 4 bandas muy nombradas, buenas para ese tiempo, y en todas las fiestas religiosas eran las mismas que trabajaban para todos lados. Era la del maestro Porfirio Clavijo, la del maestro Rafael Sánchez, la de la selección de Tultepec, que se llamó el director Felipe Urbán, y la banda de un maestro que se llamó Melesio Moreno, un buen trompetista de Texcoco, San Pablito Chiconcuac. Eran las bandas de Estado de México. Y en Puebla era Carmelo Reyes, la banda del maestro Agustín Peñuelas, las más nombradas, la banda del maestro Marcial Morales de Tepatlasco, y de ahí surgieron las bandas de San Felipe. Entonces, fue tan rápido esa evolución que se dieron a conocer para todas partes, y dentro de esas competencias que teníamos con esas bandas, pues una de esas competimos nosotros. Yo ya formaba parte de la banda guadalupana, la primera banda que se formó en esos tiempos. Por los años 45 se funda la banda guadalupana, y yo hasta ¿te imaginas ya cuántas generaciones pasaron? Unas 3 generaciones cuando surgí yo. Bueno, pues total que ya formé parte de esa banda. Y te cuento que en una competencia con la banda del maestro Porfirio Clavijo, y él ya me había escuchado en otras partes, pero en esa ocasión, en un pueblo que se llama San Luis Tlaxaltemalco,
conocido como San Luis de las Flores, porque ahí pura gente que cultivan flores ahí. Ahí vamos a trabajar y ahí me escuchó el maestro, me dice, oye muchacho, dice, estás tocando, me gusta cómo trabajas con tu trombón, dice, ¿por qué no vienes a trabajar a México? Porque así como te escucho, dice, puedes estar en una banda de gobierno, sí, pero pues yo no sé ni andar en la Ciudad de México, o sea, no conozco a nadie, mucho menos a una banda grande. No, pues si quieres, dice, te voy a dar el número de teléfono de la banda a donde yo trabajo. La banda se llama Banda Sinfónica Militar de la Segunda Brigada de Infantería. Y ya me da el número de teléfono, el nombre del director y todo eso. Pero aunque me dijo las calles y todo eso, pues yo estaba en cero porque no sabía andar en la Ciudad de México. Pero como dicen, preguntando si llega a Roma, pues me dice, mira, ahorita hay una vacante porque dice, murió el trombonista, dice, de esa banda, murió en un accidente, murió atropellado el trombonista, entonces está la vacante. Ya fueron unos trombonistas a preguntar por la vacante, no sé qué respuestas tengan del director, pero bueno, yo te paso al costo, por si gustas, ve a ver. Y dije, híjoles, pero ahí han de recibir gente que tiene escuela. Yo no tengo escuela, solamente lo que he aprendido de mi papá y de algunos compañeros. Pero dije, bueno, me lanzo y me animé. Fui a preguntar de esa vacante y ciertamente el director dice, sí, está la vacante. Pues te vamos a examinar, dice, ya pasaron 4 trombonistas a examinarse. Entonces serías el 5º trombonista. Pero a ver, vemos después los resultados de quién se va a quedar. Bueno, total que me examinaron. Para mí fue difícil porque ahora veo jóvenes ya teniendo el conservatorio aquí en nuestra comunidad. Sí. Hoy escucho yo jóvenes ya tocando esas obras que yo ni siquiera en sueño me llegó. A mí me examinaron con Sansón y Dalila, los pasajes de trombón. No, pues, difícil que está, pero pues con eso Y otra que se llama la explantación de reminiscence, así se llama. Trae como variaciones para trombón y parte, ¿no? Pues con eso me examinaron. La verdad no sé qué hice, qué toqué, cómo lo toqué, pero pasa el tiempo, me dice el director, vienes en 15 días y te damos la respuesta a ver si es que te quedas o no. Bueno, recuerdo que era yo el 5º trombonista que nos examinaron. Bueno, pasaron los días, voy a preguntar y resulta que me dicen, no, pues tú eres el que se va a quedar, así que reúne todos los requisitos. Y pues te imaginas, para andar en la Ciudad de México, no sabía yo, pero bueno, nunca faltan gentes de buen corazón y me apoyaron. Y les agradezco a todas esas personas. Igual un oaxaqueño me dio hospedaje para quedarme allá en lo que tramité y todo eso. Total que ingresé a esa banda. Ya estando dentro de la banda, entonces el director me dice, ¿sabes qué? Dice, tienes buen sonido. Nos quedamos en la parte de lo de los trámites que hizo para ingresar a la banda. Y bueno, total que reuní todo, ingresé, pero ya estando adentro, fue cuando ya el director me dice, pues me contaste que tú no tienes escuela, nada más estudiaste en tu tierra, con tu papá. Yo igual así aprendí. Todos venimos de la nada, yo vengo de Oaxaca también, dice, y sufrí mucho, pero con la ayuda de los amigos, compañeros, pero me propuse a prepararme para estar al nivel. Y dice, ¿tú quisieras hacer lo mismo?
porque sí, pues no tienes experiencia, no tienes, o sea, te falta mucho. Quisieras prepararte, yo te doy esa oportunidad. ¿Sabes el por qué te quedas? Porque nunca se me olvida que el maestro me dijo, tu sonido me gustó mucho, el sonido del trombón, tienes un sonido muy original y y pues la idea que tienes de que tú quieres progresar y te aventaste como yo le hice cuando me vine de Oaxaca, dice, y pues eso es bueno. No eres conformista y eso es bueno. Ahora te invito a que estudies. ¿Quieres estudiar? Y le digo, sí, maestro, quisiera estudiar. A eso vengo, pues ahora sí que a escalar en todos los aspectos. Bien, dice, yo sé que la edad no la tienes como para cualquier escuela de música. Ya tienes 25 años ya, ¿no? Pero a través de una recomendación sí puedes ingresar. Bueno, pues si usted sabe cómo ayudarme, pues le voy a agradecer mucho. Entonces él hizo un escrito, un oficio para el oficial mayor de la Secretaría de la Defensa, pidiendo que el general, o sea, la Secretaría, solicitara un espacio a cualquier escuela de música para mí. Y así se hizo. Entonces se hizo un salvoconducto de oficios. Y total que me dijeron, hay un espacio para ti en la Escuela Nacional de Música. Esa escuela hasta la fecha existe, está incorporada a la Universidad Autónoma de México. Pues en esa escuela ingresé. Para entonces, pues en la escuela me dijeron, solamente 2 materias, dice, puedes estudiar aquí, que se llamarían materias aisladas. Así le llaman, no sé por qué. Total que dice, vas a estudiar el solfeo y en materia de instrumento, que es el trombón. Tu maestro va a ser el maestro Antonio Reyes Mancilla. Ni lo conocía yo, pero ya cuando me presentaron, ahí lo va a ser tu maestro, este es tu aula, tales horas te vas a presentar. Y maestro de solfeo también me dieron otro maestro para solfeo. Así empecé yo a estudiar. Yo puedo llamarle así como, pues, perfeccionarme un poquito mejor de lo que yo llevaba aquí, ¿no? De aquí de mi papá, de aquí de la experiencia de aquí del pueblo. Pues allá ya con la ayuda del director de la onda militar y los maestros que me consiguieron, pues duré 3 años en esa escuela. Ahí ya tomé la técnica de cómo tocar el trombón, porque antes aquí se aprendía Como sea, ¿no? Sí. como sea, sin técnica, sin nada. Pero ahí ya la técnica de no presión hacia la boquilla, cómo pararse, pues el solfeo igual. ¿Cuándo nos iban a decir qué cosa es un quinto armónico? ¿Cuándo? No había escuela, pues. Sin embargo, allá ya con el maestro, ya en el método Arvans y todo eso, pues tuve que comprar mis métodos y ahí me van diciendo qué es esto, qué es el otro, todo lo que es el dinamismo dentro de la música. No sabíamos qué cosa es una tijera que tiene ahí la partitura, ¿no? Y son los crescendos y todo. Sí, esa es la dinámica, ¿no? Entonces, pues ya con la ayuda de la escuela fue como ya escalé otro nivel de música. Así me fui perfeccionando y así. Y ahí conocí todas las obras que ahora escucho, apenas estoy escuchando esas obras en la Sinfónica Mixteca, ¿no? Y otras obras, otro tipo de música que aquí le llaman, no, esto es nuevo aquí porque apenas llegó en nuestra comunidad, pero esa música, se imaginan, son compositores del siglo XVII, siglo XVIII,
Entonces, en Europa ya existían esas obras que en México llegaron después, pues. Pero bueno, así conocí yo, cuando escuché yo la obertura del Murciélago de Johann Strauss. No, me maravillé porque dije, qué música tan bonita, ¿no? Y para entonces ya pusieron con toda la banda Sansón y Dalila, pero a mí me habían examinado, por eso no sabía yo ni qué hora, ni qué quería decir esa parte donde, o cómo tenía que sonar esa parte donde me examinaron, pero ya en conjunto, no, pues es otra cosa, ¿no? Sí. Esas son mis experiencias en cuanto a música y pues después de ahí pues ya yo mismo me fui buscando otros niveles de música y para entonces ya trabajé con diferentes bandas, también estuve en la banda sinfónica de Ciudad Nezahualcóyotl. Le agradezco al maestro también, él me llamó para ocupar igual una vacante, ya estaba trabajando, ligando dos trabajos al mismo tiempo. Después me invitaron a la fundación de la banda de la delegación Milpalta, también estuve laborando ahí, hice méritos para trabajar ahí. Sí nos pagaron como trabajadores de confianza, no hubo plaza, no hubo pues para que fuera un trabajo fijo. Y pues con el tiempo ya no me daba yo abasto, ¿no? En cuanto a mi tiempo, pues ya renuncié a la de Milpalta, nomás me quedé con la militar y la de Nezahualcóyotl. Y posteriormente, después de 14 años en la banda militar, pues ya tampoco me gustó porque cambió el sistema. Cuando yo ingresé y todo ese tiempo atrás que ingresaron todos los músicos para esas bandas militares, era que fuéramos totalmente artistas en la música. Pero después del temblor del 85, cambió todo porque se dañaron los edificios donde estábamos. Entonces, por orden oficial del gobierno, pues todos nos incorporamos al campo militar. Y ahí cambió la vida de nosotros. Ahí dijeron que ya no artistas, sino que ahí teníamos que ser militares con ¿cómo se llama? Con la legislación militar. Ahí ya no contaba que si eras buen instrumentista, buen músico, sino que tenías que saber las leyes del ejército. Y eso no nos gustó, a nadie le gustó. Empezaron a pedir sus bajas, y si no les firmaban sus bajas, pues se desertaban, a la mala se iban. Pero se acabó casi esa banda donde yo trabajo, se acabó. Iban entrando jóvenes, obviamente, como había vacantes, del diario había vacantes, iban entrando. Obviamente esa juventud o ese personal no conocieron la vida anterior de la banda, pues han de haber pensado que así es, ¿no? Es normal, sí. Es normal, pero nosotros tuvimos una vida muy, muy hermosa artísticamente, porque pues al grado que estábamos a punto de ir a Europa a competir música mexicana con la música europea. Pero pues cada vez que cambia el gobierno, pues vienen otros jefes, otros comandantes, y pues no se llegó a ese final. Lo que sí me siento muy orgulloso, cuando todavía estaba yo dentro de la banda, concursamos las bandas militares de la Ciudad de México, porque para entonces ya el gobierno inventaron que se formaran las bandas militares en todos los estados, en todas las zonas militares, y esas bandas se denominaban como bandas foráneas, categoría B, y las bandas que estaban ubicadas en México, en la Ciudad de México, se llamaban bandas categoría A de la Ciudad de México. Estaba la banda de Cuerpo de Guardias Presidenciales, la banda del Ejército, la banda de la Segunda Brigada de Infantería, la banda del Heroico Colegio Militar y la de Marina Armada de México. Recientemente, que había pasado el concurso anterior, concursaron con
¿Cómo se llama esa obra? Y se me fue su nombre. Las grutas de Fingals, hace algo así. Esa obra concursaron y dice que ganó la banda del ejército, así se llama. Pero ya cuando me toca a mí el concurso, ya se concursó con el aprendiz del brujo, la obra. Y ahí sí le dimos vuelta a todas las bandas, porque nuestro director era finísimo como director, muy bueno. En paz descansa el maestro Jorge Hernández Quesada, fue el director de nosotros y no, nos puso, pero nota por nota, compás por compás, duramos 3 meses diario ensayando la banda. No, nos puso, ahora sí que, como se dice, como campeones porque sufrimos, claro, pero sí valió la pena porque nos llevamos el primer lugar, le ganamos a todas las bandas. Y esa es una satisfacción que me queda en toda la vida porque pues tuvimos un primer lugar en todas las bandas militares. Y después viene el cambio, pues ya renuncié, pedí mi baja, no me deserté, pues salí bien de esa banda sinfónica, me quedé con la banda de Ciudad de Nezahualcóyotl, ahí me pensioné, ahí, y pues, pero para eso pasaron 38 años en mi vida en México, en las diferentes bandas, y trabajos también con bandas particulares, bandas de los pueblos. Pues finalmente trabajé con don Porfirio Clavijo 7 años como músico de planta en su banda, y pues toda esa experiencia me sirvió. En 1980 mi papá, por iniciativa de él, fundamos la banda que hasta ahorita pues todavía la traigo yo, pues es por mi papá. Y también pues gracias a Dios la banda hasta hoy en día nunca tuvimos una derrota, siempre pocos concursos, pero sí unos 40 concursos, y de esos algunos con buenos jurados, algunos con sacerdotes como jurados y algunos como músicos, porque concursábamos en San Pablito Chiconcuac, en Juanalán, en Ocotitlán, la tierra del maestro Carmelo Reyes. Pues ya no hacía falta jurados porque los mismos músicos le daban fallas al concurso, y pues, de manera que me siento orgulloso por ese lado también, de que pues, la banda nunca ha tenido una derrota, y por ahí todavía tenemos algunos trofeos como recuerdo, porque eso no son todos. Mi papá en vida todavía nos repartió a todos mis hermanos los trofeos que se obtuvieron en toda la época, y yo tengo los más grandes. Y bueno, pues esa es la historia de nosotros como músico, y en lo personal, esa es mi experiencia de la música. Ahora el cambio que me hablas de cómo era, cómo estudiábamos en esa época a la fecha, pues claro, también noté una gran diferencia, porque aquí cuando nos iban a decir que había método del Dandelov, del solfeo, de los solfeos. Y otro, vaqueiro. Sí. ¿No? Entonces era lo máximo el solfeo de los solfeos y el hilarión eslava. Para metales, ¿no? Para trombón, trompeta, todo. Y luego nos ponían a escribir nuestras lecciones como para saber los valores que significaba, ¿no? Y eso era, bueno, ese era el modo de estudiar en esos tiempos. Pero cuando mis hijos ya crecieron ya en la Ciudad de México, pues ya yo mismo los inscribí al Conservatorio Nacional de allá de la Ciudad de México. Ya cuando mis hijos me piden, no, ahora me vas a comprar tal método, ahí es donde empecé a conocer otros métodos. Iba yo a los repertorios a conseguir métodos, y
quedan del otro, que quién sabe qué. Y ya después me venía, escucho que se ponen a solfear. Resulta que les daban clases por los años, a finales de los 70 para 80, así, 90, escuchaba yo eso de rítmica y métrica. Sí, sí. Y para entonces, de los 90, pues ya aquí el conservatorio estaba. Y yo venía aquí, le preguntaba yo a los niños que estudiaban aquí, que si les daban esos métodos de rítmica métrica. No sabemos nada de eso. Entonces yo les hacía yo las figuras, pintaba una línea y ahí escribía yo las figuras. Mira, esto se llama así. Pero hay métodos, pues quién sabe por qué los métodos aquí, si ya se habla que se llama un conservatorio, una extensión del conservatorio estatal, ¿por qué no? No, que eso no, acá no. También preguntaba yo a los jóvenes que estudiaban el trombón, a ver, traigan su arma para ver qué es lo que les dan aquí. Igual me decían, no, pues una comita que tenía cierta nota. Le digo, ¿saben por qué tiene una comita? O a veces tiene un numerito 5 arriba de la nota. ¿Saben por qué es eso? No nos dicen los maestros. Pues esos son los quintos armónicos. Hay que subirle la vara, pero una milésima, para que afine ese quinto armónico. Pero si le dan, por ejemplo, el do sostenido, si lo damos nosotros como trombonistas en la segunda posición, porque ahí damos el la natural, el mi natural, el do sostenido, pues para el la y mi sí es la segunda posición, pero para el do sostenido tiene que subirse una milésima para que afine con el piano, si no, no hay afinación. Entonces, toda esa técnica, todo ese tipo de solfeo, aquí, aún llamándose ya conservatorio, no había. Sí. ¿Quién sabe? Pero yo ya traía esos conocimientos. Entonces, sí, hubo un cambio muy drástico. A lo mejor ahorita sí ya se maneja toda esa enseñanza, ¿no? En el conservatorio aquí de San Felipe, pero en esos tiempos de los 90 no había todavía. Muchas cosas faltaban. Pues también debo entender que también no todo al mismo tiempo lo iba dando el gobierno, ¿no? Tampoco había piano, tampoco había aquí en la escuela. Y hoy pues ya son más maestros, ya tienen todas las herramientas básicas de la escuela. Pero sí, llegó tarde todos esos conocimientos aquí en San Felipe. Pero nosotros más atrás, ni eso, sino porque me fui para México, es como conocí, igual como fui el primer músico de aquí de San Felipe que emigré a la Ciudad de México. Ahí es cuando empecé a invitar a jóvenes, estudien porque la música, sí hay dinero, sí se puede vivir de ahí. Además, quiero que sepan, porque cuando íbamos a dar conciertos didácticos en las diferentes escuelas, diferentes niveles de escuela, es cuando el director de la Sinfónica Militar decía, mira, esto se trata de un concierto para todos ustedes como alumnos y a lo mejor maestros también. Nunca es tarde a aprender. El por qué el flautín tiene ese sonido es algo semejante a los pajaritos. El por qué el sonido del clarinete, la trompeta, bueno, cada instrumento pasaba un músico a demostrar algún fragmento de alguna obra para que se distinguiera el sonido de su instrumento. Y el director daba una explicación, el por qué el sonido, el por qué. Ahí es donde aprendí yo muchas cosas y pues me doy cuenta que todo eso aquí no conocíamos. Aquí en los 70 no sabíamos qué cosa era el oboe,
qué sonido producía el instrumento ese, ¿no? Entonces, estando en México ya hablan de flauta en do, pícolo en do, y aquí lo único que se manejaba aquí era pícolo, re bemol. Pero bueno, tantas cosas que yo fui aprendiendo. Entonces yo les transmitía yo a la gente, los jóvenes, decía yo, láncense, gustan, yo los invito, yo les ofrezco un espacio en mi casa con tal de que vayan a aprender. Y también músicos ya grandes, láncense aunque a Puebla. Ahorita todavía no es difícil, no es tan difícil audicionar para entrar a una de esas bandas. Más después va a estar más difícil, pero ahorita no. Y es como se empezaron a lanzar. Yo fui el único que me fui para México. De ahí los demás se empezaron a quedar en la banda municipal de Puebla. No, cuando me di cuenta ya varios paisanos fueron para Puebla, otros muchachos mientras se formaban las bandas militares en las diferentes zonas militares del país, pues ya unos fueron a Veracruz, unos se fueron, así se dispersó nuestra gente. Hoy en día son una satisfacción, orgullo de nuestro pueblo, porque ya hay solistas en las grandes sinfónicas, en la de Veracruz, en Jalapa, en Acapulco, en la Ciudad de México. Incluso hay alumnos que ya han tenido esa oportunidad de estar becados en Europa y todo eso. Pero en los años 70, 80, ¿dónde? Nadie. Pero bueno, el tiempo es el que nos lleva, el tiempo es el que soluciona los problemas, y pues hoy en día pues ustedes, felicidades que ustedes tienen otro nivel de música ya con mucha experiencia. Ahorita cualquier jovencito, si hay una vacante en esas bandas en México, llega tocando porque ya está viendo todas las obras, aunque deletreando, pero ya están deletreando esas obras en el conservatorio, o van a los trabajos, a las tocadas, los huesos que le llamamos, pues ya también les ponen esas obras y ya por lo menos ya lo llevan en el oído. Yo cuando en esos tiempos, nadie, estábamos ¿cómo se llama? A las obscuras, ¿no? Pero bueno, así fue el tiempo y hoy son otros tiempos. Sí, yo creo que ha habido como un cambio muy considerable de acuerdo a cómo se aprendía música. Estamos hablando de a lo mejor de la década de los 40, los 50 y toda la evolución que ha llevado, ¿no? Creo que ha habido como un proceso de profesionalización de la música, porque como bien lo comenta, creo que la historia de la música en esta comunidad es muy rica, ¿no? Creo que en sí nadie ha tenido como esa curiosidad de a lo mejor de investigar más a detalle, de decir la música se originó por esto. Y ha pasado el tiempo y hemos llegado a esto, como usted lo menciona, a lo mejor un nivel musical más amplio, donde los alumnos, las personas que constantemente en la comunidad estamos en contacto con la música, ¿no? Desde a lo mejor el aparato de sonido que está a lo mejor con un anuncio en la iglesia, que ponen a lo mejor obras más clásicas, o luego incluso aquí las mismas bandas, ¿no? Para los ensayos, para las tocadas y demás. Entonces sí ha habido como un contraste, ¿no? Es muy amplio el cambio que ha habido. Pero desde esta parte, por ejemplo, ¿qué considera que es más importante desde esta parte? A lo mejor el cambio que ha habido, como le comento, ha sido muy drástico, ¿no? Ahorita estamos con músicos más dedicados a la escuela, y en su tiempo eran músicos más de experiencia, ¿no? De salir a tocar, de a lo mejor tener uno o dos maestros, pero que se formaban dentro del contexto de la música, de las tocadas. ¿Qué considera más importante, la experiencia o la teoría? Para el inicio de un joven músico, o sea, el que quiera inclinarse a la música, a mí me quedó muy claro de que, pues no uno, sino varios maestros de música me dijeron, estando en México, un joven que ya viene tocando de los pueblitos, músico
como le llamamos, huesero, va al conservatorio o a la nacional o a la superior, ya nada más para darse una pulidita musicalmente, pero ya trae experiencia. Entonces la experiencia es tan fuerte a nivel de los trabajos de provincia, porque ahí ya te ponen a tocar de todos los géneros. Te piden un pasodoble, le piden al director de la banda un pasodoble, pues ya tocas en conjunto con los demás, ya conoces el pasodoble, el danzón, la cumbia, un vals o un shotis o qué sé yo, tantos géneros de música, de baile, como también en las procesiones son músicas exclusivas para el acto. Aquí en nuestra comunidad hay una variedad de géneros y tipos de música, ¿no? Que ahorita ya la estamos revolviendo, cosa que no debe de ser, porque como dijera alguien, cada cosa con su cosa, dice, ¿no? Entonces, eso debíamos de mantener eso. Pero ahorita ya tocamos, pues dentro del atrio ya tocamos danzones a veces, y más hoy en día ya, pues en la fiesta patronal, pues ya se toca de todo dentro del atrio, cuando en esos tiempos hablo de los 80, de los 70, ¿sí? No, dentro del atrio no se puede tocar música para bailar, porque ya la gente ya alcoholizada ya se pone a bailar, se pone a gritar, se alocan ahí, pues ya, entonces ya se pierde el respeto hacia el lugar. Y igual yo recuerdo que el himno nacional solamente para actos cívicos. Sin embargo, las comunidades que hemos ido a trabajar, el 12 de diciembre, a media misa nos piden el himno nacional por lo de la Virgen de Guadalupe, porque ella está estampada en el estandarte de Miguel Hidalgo y Costilla. Bueno, ya mezclan sí, religión con la tradición. Ajá, ¿no? Con la religión. Entonces, pero anteriormente, dependiendo el espacio, dependiendo la fecha y todo eso, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de la experiencia, pues yo sigo pensando hoy en día que sí, la experiencia se adquiere en los trabajos de provincia, y la escuela, obviamente ahí, todo lo que no, o sea, lo que te falta en tu tierra, en tu familia, pues bueno, la escuela ya nomás para perfeccionarse en algunas cosas, que la teoría es tan importante, porque si no hay teoría, pues también. Pero vemos por el otro lado, jóvenes que salen o que ingresan a una escuela de música, a una institución musical, pasan años, 4 o 5 años, y lo invitan a un trabajo, como dijera el maestro de México, ese jovencito, dice, esos jóvenes no te tocan ni las dianas, dice, menos las mañanitas, porque no hay experiencia. Ahí ellos vienen trayendo el método y todo lo que vienen abrazando aquí en el portafolio, pero pues es teoría, pero no hay experiencia. Y la experiencia ya lo trae uno cuando ya trabajó uno en provincia con las bandas, las diferentes bandas y todo eso. Pues ahí está la experiencia, y yo sigo pensando que es importante la experiencia. Y bueno, y como última pregunta, un poquito más como al análisis, dentro de la comunidad es bien sabido que ya no, como lo mencionaba con anterioridad, ya no existe como esa tradición tanto en la música clásica, ya como que se ha visto la comunidad envuelta de una mezcla de géneros, de estilos y demás. Hablemos de banda sinaloense, lo que coloquialmente nosotros conocemos como el tamborazo, el mariachi también.
a lo mejor grupos norteños, grupos de cumbia, además. ¿Usted qué opina de eso? ¿Cree que eso es bueno para la música o qué opinión tiene del tema? Como trabajo, creo que pues, cada quien se acomoda de acuerdo al género que el por qué los invitan, ¿no? Porque también vienen gentes a contratar, aquí es tierra de artistas, orgullosamente, y vienen a decir, bueno, aquí hay mariachi, cuando no lo había, dicen. Entonces, como los estilos, Por ejemplo, yo creo que tampoco podríamos decir que, pues, discriminación de ese tipo de música. No solamente aquí está pasando, en todos los estados. Incluso a veces la peor regazón, como le llamamos, es de que no se fijan cómo identificarse. A veces sin pensarlo, o sea, espontáneamente les preguntan así y luego se identifican como, no, pues tocamos música sinaloense, banda de Oaxaca. sí, sí. Y como que no se entiende, bueno, por fin, ¿son de Sinaloa o son de Oaxaca, no? Entonces, este, se oye raro porque también cada estado tiene su cultura, tiene su música tradicional. Oaxaca, los sones y jarabes es lo clásico, ¿no? Y cuando dicen, no, tocamos música sinaloense en Oaxaca, pues ya, ni modo, ya se está mezclando. Pero en sí cosa que anteriormente se respetaba la cultura de cada estado. Así sea mal solfeado y todo eso mal tocado, pero por ejemplo, aquí nuestras marchas, las que le llamamos hoy en día marchas antiguas, porque no sabemos el título, una que otra se sabe el título, pero de ahí todas le llamamos marchas antiguas, son tan legítimas de nuestra comunidad. Hoy en día si vamos a Texcoco o a donde sea, incluso nos invitan, toquen sus marchas antiguas, maestros de San Felipe, porque ustedes tienen su música exclusiva. Y no, también nosotros si viniera la de Sinaloa y que tocara pues nuestras marchas, no nos va a gustar cómo las tocan, porque pues ellos tienen su estilo. Entonces debimos de respetar el género que tocamos en cada región, estado y todo eso, pero se ha perdido eso. Entonces como que estamos perdiendo nuestra identidad musical. Yo no lo veo bien eso. Para mi punto de vista, pues debemos de mantenerlo nuestro. Es como nuestra lengua natal. Pues aquí somos, cuando los españoles nos llamaron popolocas, bueno, pues hoy nos identificamos como lengua ngiva. Entonces, esa lengua no la debemos de extinguir, o sea, perder. ¿Cómo la vamos a cambiar por mixteco o por náhuatl? Que es tan nativa de nosotros. Pero bueno, se está perdiendo. Hoy en día mejor los maestros invitan a que se hable el inglés, el francés y todo eso. Pero pues para que vayamos a Francia, no, está chino. Pues vayamos en Europa, no. Entonces, de esa manera descuidamos nuestra lengua natal. Así la música también, pues, no debió de ser eso, pero bueno, tampoco podemos prohibirla porque pues hay libertad. Claro, sí, sí. Y bueno, y ya como última pregunta, si tuviera que definir la importancia de la música en San Felipe en una sola frase, ¿qué frase sería? O así muy brevemente, ¿qué respuesta sería? ¿Por qué es importante la música en nuestra comunidad? Porque creo que todos sabemos que de la música vivimos hoy en día.
Entonces, si es el trabajo artístico, ese es el pan de cada día de la mayoría, pues darle esa importancia de que pues al darle la importancia es mejorarla. Sí, sí. Y obviamente, como decía hace un rato, si somos libres de tocar cualquier género musical, por lo menos perfeccionar cada género, Claro, sí, sí. porque no podemos tocar el danzón al estilo que se tocaba por los años 50, 60 y tocar igual que ahorita. Claro, sí, sí. Entonces, así como la tecnología viene evolucionando, los fabricantes de instrumentos, anteriormente ninguna orquesta de acá usaba un bajo eléctrico, un una batería equipada o el teclado, así. ¿Por qué llegaron los instrumentos? Es para perfeccionar el estilo de la música. Entonces también nosotros debemos, si hoy en día ya contamos con escuela, pues entonces debemos de solfear el fraseo de cada género musical. Es importante mejorarlo. Claro, sí. Para mí sí es mantener, o sea, no solamente mantener lo que ya teníamos, sino ir mejorando eso. Y así cualquier género musical, pues debe sonar bien porque la estamos mejorando. Bueno, sí. Y bueno, pues yo de antemano pues le agradezco que me haya compartido pues sus experiencias. Creo que nos abre un poquito el panorama, ¿no? De cómo era la música con anterioridad, cómo fue a lo mejor ese proceso de que la música fue tomada más en serio dentro de la comunidad, que también tuvimos la oportunidad de algunos músicos originarios de aquí de salir, de experimentar con a lo mejor nuevos estilos, nuevos géneros, de buscar ya una manera en la que la música pues fuera parte de nuestras vidas, ¿no? Y creo que ese es el valor o la importancia de la música dentro de nuestra comunidad. Entonces pues yo de antemano pues sí le agradezco el tiempo que me ha prestado y pues muchas Órale, gracias. pues estamos para servirles y pues así a lo mejor de momento pues igual no estamos tan preparados para este, darles la respuesta más contundente, pero bueno, pues dentro de lo que todavía en mi persona me acuerdo y todo eso, pues esa es mi aportación, porque sí, obviamente debo reconocer que esa evolución ha mejorado, pero no es todo, falta mucho todavía, falta mucho. Hoy manejamos ya dinamismo dentro de la música, ¿no? En qué momento es piano, fuerte, mesoforte, todo eso, cosa que anteriormente nada de eso, tocar fuerte y tocar mal. Tocar fuerte era el mejor músico por los años 50, 40, el tocar fuerte. Tampoco se sabía marcas de instrumentos. Y ahora pues sabemos que ¿por qué acudimos a las mejores marcas de instrumentos? Porque sabemos que es mejorarlo. Igual en la lectura, en el dinamismo de la música, pues ya mejoró, ha mejorado, pero bueno, falta mucho. Ya todo lo que falta, pues tras de nosotros vienen jóvenes pisándonos los talones y nosotros debemos de reconocer también eso de que en aquellos tiempos fuimos los solistas, los mejores elementos. Hoy en día debemos orillarnos, reconocer que tras nosotros vienen talentos, vienen y pues es el espacio de ellos. Que lo aprovechen. No, pues yo de antemano le agradezco y pues muchas gracias por su tiempo. Árale pues, yo más. Finalmente, como conclusión, ¿qué podemos destacar? A lo largo de la historia en San Felipe Tlaltepec, las distintas metodologías por las cuales se ha aprendido música han ido cambiando, desde una época antigua hasta lo más contemporáneo. Podemos destacar que en general que los puntos de vista aportados por cada uno de los entrevistados es diferente. La forma en la que aprendieron y la forma en que se apropian del concepto de música y que además expresan es diferente. Por lo cual con el pasar del tiempo hemos destacado que la metodología ha tenido un cambio significativo.
De manera general puedo destacar que la forma en la que se aprende música es única dentro de la comunidad. Cada una de las personas tiene una concepción y un concepto diferente de lo que es la música, de su entendimiento y además del desempeño que tiene que tener como músico. Como tal y como conclusión muy personal puedo destacar que no existe una metodología como tal. El concepto que nosotros les damos al aprendizaje de la música dentro de la comunidad siempre va a ser distinto de acuerdo a la persona que nos lo esté relatando. Por lo cual puedo destacar que no existe una fórmula general que nos permita determinar cuál es el proceso que debe de seguir una persona para aprender música. Todo se basa en base a la experiencia y la experiencia es la que va determinando cuál es tu aprendizaje. En el caso muy particular de la música, la experiencia va a jugar un papel muy importante, por lo cual cada una de las personas al relatar lo que ha vivido dentro del panorama musical, pues tiene una experiencia diferente y por lo tanto un concepto distinto. Como tal, no podemos determinar el proceso y los pasos que pueden existir dentro de la música para aprenderla. Sin embargo, va a ser muy importante que analicemos distintos casos y de distintas personas de diferentes edades para tener una concepción más general y determinar cuáles son los pasos que se deben de seguir para aprender. De mi parte es todo. Mi nombre es Luis Omar Ávila Morán. Soy alumno del cuarto semestre de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundarias por la Escuela Normal Primaria Oficial Profesor Jesús Merino Nieto y este es mi documental. Hasta la próxima.